Muy buenas tardes, amados hermanos. Señor les bendiga. Nuevamente aquí estoy de regreso. Me vi la necesidad de borrar el video que hicimos en la mañana porque hubo varias interrupciones y al final no se grabó todo. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, pidiéndole al Señor que Él nos ayude y que toda oposición sea derribada en el nombre de Jesús. Y quiero iniciar compartiendo contigo este canto de adoración que espero que sea de gran bendición. Porque tu palabra es poderosa, para restaurar. El cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decir tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile: tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. La palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Señor es bueno, aleluya. Y su palabra realmente permanece para siempre. Amén. Bueno, en esta tarde voy a compartir contigo este tema, que es precisamente una frase que mencionó el Señor Jesús, la cual es: oíste que fue dicho, que os fue dicho, pero yo os digo. Y hay muchas personas que creen que Jesús vino a traer y a establecer una religión diferente al judaísmo que existía en su época, y que Él vino a cambiar todo lo que había sido establecido previamente por el Padre Eterno, o sea, la ley de Dios dada a Moisés.
Pero esto no es así. Aunque se ha entendido, así se ha entendido y se ha enseñado por mucho tiempo. Por ejemplo, se cree que cuando el Señor Jesús dijo esta frase de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, que es aquí en donde Él estaba cambiando lo que se había ordenado antes por lo que Él ahora está diciendo. Pero nuevamente esto no es así, esto es incorrecto, sino que lo que el Señor Jesús está haciendo es dar la correcta interpretación de ese mandamiento que había sido dado por el Padre Eterno, pero que se estaba interpretando de una manera incorrecta. Pero hoy a través de este estudio vamos a esclarecer las palabras que habló el Señor Jesús y a entender cuál es su verdadero significado. Y vamos a empezar por establecer primeramente que según las propias palabras del Señor Jesús, Él dijo que no se malinterpretara la razón por la cual Él había venido a la tierra. Y cada punto que voy a estar tocando en esta tarde va a ser siempre respaldado con las Escrituras. No te voy a decir nada lo que yo pienso personalmente, sino lo que las Escrituras dicen. Amén. Y vamos a empezar con esta cita bíblica en Mateo 5:17. Ya la he puesto en otras ocasiones, ya tenemos que estar familiarizados con esto. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y estas fueron palabras que salieron de la boca del mismo Señor Jesús. Y te presento también, para que lo podamos entender de una manera mejor, esta versión en la Nueva Traducción Viviente. La misma cita, Mateo 5:17, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Te das cuenta? Yo veo que el cielo y la tierra aún permanecen. Entonces quiere decir que aún es válida, aún está en efecto la ley de Dios dada a Moisés. Y esta cita debería de ser lo suficientemente clara, ¿sí?, para dejar bien claro que la ley de Dios dada a Moisés no ha sido abolida y que aún está vigente, ya que estas palabras, nuevamente repito, fueron dichas por el mismo Señor Jesús. Pero como se creen más a las palabras del apóstol Pablo, que han sido torcidas y mal interpretadas, que las hacen parecer que están en contra de lo que dijo el Señor Jesús. Y esa es la razón por la que hay que esclarecer con la verdad de la palabra de Dios todo lo que se ha torcido, todo lo que se ha malinterpretado y todo lo que se ha sacado fuera de contexto. Porque toda mentira va a ser derribada por la verdad y la palabra de Dios es verdad. Entonces las mismas Escrituras nos van a ir confirmando si lo que presentamos como verdad o como una interpretación correcta de verdad lo es o no. Porque la palabra de Dios no se contradice. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen que estar en común acuerdo, ya que fue Dios el mismo que inspiró a escribir ambos, siendo esta la única forma de comprobar si la interpretación de una carta o una cita bíblica es correcta o no. Porque yo no sé en qué tipo de Dios creas tú, pero en el Dios que yo creo es un Dios perfecto, es un Dios que no se equivoca, ni comete errores, y que su palabra, todo lo que un día salió de su boca es de gran valor y nada es de desecharse. Y además esta palabra permanece para siempre y nunca deja de ser. Pero se ha enseñado por mucho tiempo y en diferentes iglesias de diferente denominación que la ley de Dios dada a Moisés ya no está vigente, que ya fue abolida, y que aunque esto está en total desacuerdo con las palabras que leímos que dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 5:17, pero que esto es lo que se cree y es lo que se enseña, y peor aún, es lo que se vive en la mayoría de los creyentes. Porque si fuera verdad que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida y ya dejó de ser, entonces me pregunto esto: ¿por qué
Dios dice que en los postreros tiempos la ley va a salir de Sión y de Jerusalén va a salir la palabra del Señor. Si supuestamente la ley de Dios dada a Moisés ya no existe en los postreros tiempos. Bueno, esto es lo que enseñan los hombres, pero Dios enseña todo lo contrario. Nuevamente, aquí está la cita que respalda eso que te estoy diciendo. Isaías capítulo 2, verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, en los tiempos finales, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Alguien podría decir, pero alguien que le avise a Dios que la ley ya fue abolida hace mucho tiempo, hombre. Por favor, porque parece que Dios está muy distraído y no se ha dado ni por enterado. ¡Qué bárbaro, Señor! Pues, ¿en qué estabas pensando cuando inspiraste a escribir esto? Ya no das una, Señor. Definitivamente, este Dios al que hay que estarle diciendo estas cosas, no es el Dios al cual yo sirvo. No sé si sea el tuyo. Pero, porque al Dios al cual yo sirvo, también declara esto otro que sucederá en lo postrero de los tiempos. Malaquías 4:1, y te lo puse también en la nueva traducción viviente para entenderlo mejor. Dice, eso también sucederá en el fin de los tiempos. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ve lo que dice el verso 4. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. ¿Cuándo va a suceder esto? En el fin de los tiempos, mi hermano. Dice el Señor, acuérdense de obedecer la ley de Moisés. Verso 5, miren, les envió al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Pues no, que entonces ya se había abolido la ley. ¿Por qué Dios dice que no? Nuevamente, eso es lo que enseñan los hombres, pero Dios, eso es lo que enseña en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Pero como dice aquí que estos decretos y ordenanzas fueron dados para todo Israel, fue lo que leímos, ahí también se da la confusión, porque la mayoría del pueblo cristiano cree que los judíos son todo Israel actualmente. Pero como ya lo hemos aclarado y explicado en otros estudios pasados, los judíos solo descienden de una tribu, de la tribu de Judá. Pero el reino de Israel está conformado por 12 tribus, y entonces ¿dónde están las otras 12 tribus? No vamos a entrar mucho en detalle el día de hoy en esto. ¿Ya? Total que tenemos que la palabra del Señor declara, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Entonces vamos a examinar esta palabra. O sea, y si somos linaje de Abraham, si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Eso quiere decir que también somos linaje de Isaac y linaje de Jacob, el cual es Israel también. Eso está muy claro. Si somos linaje de Israel, entonces estos decretos y ordenanzas aplican para nosotros también. ¿Te das cuenta cómo la ley de Dios dada a Moisés no ha sido abolida ni ha dejado de ser? Y esta ley de Dios dada a Moisés, aún en el reino milenial, va a estar en efecto todavía también, cuando nos encontremos reinando con Cristo por 1000 años. Isaías 66:17. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo, mi hermano. Isaías 66:22. Dice, como los
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? El reino milenial, mi hermano. Dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y no que ya no existía día de reposo, pues, sino que ya no se tenía que celebrar el Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es principio de los meses, fiesta ordenada por Dios en Levítico 23. Aquí dice que todavía, en el reino milenial, se va a estar cumpliendo con estas festividades. ¿Te das cuenta? Y eso, hermano, está en la Torá. Está en la Torá. Solo los hombres podrán estar diciendo y enseñando que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida y que ya no hay que cumplirla, pero lo que el Señor dice a través de su palabra es todo lo contrario. Y ahí nosotros somos los que tomamos la decisión si creer a las enseñanzas de los hombres o lo que está enseñando Dios a través de su palabra. Esta ley aún permanece y permanecerá por siempre porque es palabra de Dios y su palabra permanece para siempre. Lo cantábamos en el canto de inicio, hermano. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra no pasará. Pero ahora medita si esta palabra que Dios ordenó allá en la Torá, en el Antiguo Testamento, aún permanece en tu vida hoy. Si permanece en tu vida hoy, quiere decir que su palabra ha permanecido para siempre. Pero si ya no está permaneciendo en tu vida, entonces eso quiere decir que Dios mintió. Y que su palabra no permanece para siempre. A menos que invalidemos la palabra de Dios con nuestra tradición o con la tradición de los hombres. Pero y entonces, ¿qué hay con esas citas que parecen indicar que la ley de Dios ya no permanece y que ha dejado de ser? Pues déjame decirte que todas y cada una de ellas se han malinterpretado y torcido para darles un significado diferente. Y esto no te lo digo solamente por decirlo, hermano. He gastado mucho tiempo investigando cada cita bíblica y que habla de que supuestamente ya la ley de Moisés fue abolida. Y todas y cada una de ellas se han malinterpretado y torcido. Pero no es nada raro, hermano, que todas estas citas bíblicas de las que estamos hablando sean las palabras del apóstol Pablo en sus cartas a los romanos y en su carta a los gálatas, las cuales ya desde el tiempo del apóstol Pedro, ya se estaban torciendo y malinterpretando por personas ignorantes. Ignorantes en cuanto a cuestiones de la cultura judía, y actualmente está sucediendo lo mismo porque se ignora muchas cosas acerca de esta cultura judía y se le termina por dar un significado diferente a las palabras del apóstol Pablo. Pero aquí está, no es que yo lo diga que se están torciendo y malinterpretando. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Y qué es una persona indocta? Una persona ignorante. Como dije anteriormente, tanto la palabra escrita en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tienen que estar en común acuerdo, porque Dios no miente, Dios no se contradice, no se va a contradecir él mismo. Entonces la interpretación que se le dé, por ejemplo, a las palabras del apóstol Pablo, tienen que estar en común acuerdo con lo que ya está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para ser considerada una interpretación correcta. Pero si existe un desacuerdo, entonces esa interpretación ya no es correcta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, para saber que algo es verdad, la suma nos tiene que dar. Si sumas lo que dice el Nuevo Testamento con lo que dice el Antiguo Testamento y eso cuadra, eso está en común acuerdo, entonces es verdad. Si no, no. Y a continuación te estaré mostrando algunas declaraciones del apóstol Pablo en sus cartas a los romanos y a los gálatas, las cuales, según la interpretación que se les ha dado en la mayoría del pueblo cristiano, esta no está en acuerdo con las mismas palabras del Señor Jesús. No está de acuerdo tampoco con otras citas bíblicas e incluso
no está tampoco de acuerdo con las mismas palabras del apóstol Pablo que da en otras citas bíblicas. Esto sería algo así como que el apóstol Pablo se está contradiciendo él mismo. Repito nuevamente, la interpretación que se le han dado a sus palabras, pero que cuando se le da la correcta interpretación a sus palabras, estas entran en un total acuerdo con lo que está escrito en otras citas bíblicas. Y entonces de esta manera podemos darnos cuenta que es la interpretación correcta de sus palabras. Gálatas 2:11, vamos a iniciar con Gálatas 2:11, que es cuando Pedro va a visitar la iglesia en Antioquía. Y ahí se encontraba el apóstol Pablo. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí, hermano, se ha enseñado que el apóstol Pedro aquí estaba comiendo carnitas, estaba comiendo jamón y todos los derivados del cerdo. También camarones, ostiones, pulpo. Todo aquello que Dios había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Pero esto no es así. Los que dan esa interpretación es porque estos ignoran ciertas cuestiones de la cultura judía. Por ejemplo, no saben que en ese tiempo existía una ley en Israel, ¿sí?, en el que era abominable para un varón judío juntarse con un gentil y mucho menos comer con ellos, porque estos gentiles eran vistos como perros en ese tiempo. Ahora, esta instrucción o este mandamiento no lo encuentras escrito en la Torah, no lo encuentras escrito en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. No está ahí. Pero ¿sabes dónde sí está escrito esta instrucción de que no se juntaran con los gentiles? Está escrito en los libros de tradiciones judías llamados el Talmud. Ahora, esto es algo que la mayoría del pueblo cristiano ni siquiera saben que esto existe, hermano. Yo mismo lo ignoraba hace poco más de un año. Ignoraba de la existencia de estos libros de tradiciones judías. Y entonces al ignorar esto, hermano, se termina malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. Pero vamos a continuar. ¿Sí? Hechos 10:18 es donde el mismo apóstol Pedro declara esto. Dice, y les dijo, hablando Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Te das cuenta? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Es cuando Dios le presenta la visión, ¿sí? Cuando sube al techo y ora y ahí le viene un éxtasis. Y mira un lienzo que baja del cielo y en él aparecen toda clase de animales inmundos. En otras palabras, ahí aparecen todos los animales que Dios dijo en Levítico 11 y Deuteronomio 14 que no permitía que se comiesen. Pero escucha una voz, Pedro, que dice, Pedro, levántate, mata y come. Y es donde la cristiandad ha dicho que ahí es donde Dios estaba dando permiso ahora de comer cualquier cosa. Pero Pedro se le presentó esa visión 3 veces y no la entendió, se quedó perplejo, diciendo, ¿qué significa esto? Señor, tú no cambias, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y cómo es que ahora lo que tú ordenaste en el pasado, ahora me estás diciendo que ya no es válido? No, Señor, si tú no eres así. Definitivamente algo más debe ser el significado de esta visión. Y fue cuando llegó a casa de Cornelio que entendió el significado de esta visión. Por eso él dice ahí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. En otras palabras, Señor, no estabas hablando de alimentos, estabas hablando de hombres. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios en su misericordia le muestra a Pedro, oiga, que esa ley que impedía que un judío se juntara con un gentil no había sido establecida por él, sino que eso era una instrucción que había sido dada por los hombres. Entonces, cuando se encuentra sentado a la mesa y comiendo con gentiles, es porque él ya había entendido esto, ya había entendido que ese mandamiento, esa instrucción no había sido dada por Dios, sino por los hombres. Pero cuando llegan estos hermanitos de parte de Jacobo, que aún ellos no habían entendido esto, y entonces Pedro, para querer quedar bien con ellos, se apartó de los gentiles hipócritamente
Y ya vamos a ver lo que sucedió más adelante. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi, dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, oído con eso, las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos a empezar por explicar un poquito lo que es judaizar, porque se ha vinculado que judaizar es obedecer la ley de Dios dada a Moisés. Así se ha enseñado comúnmente, pero eso no es verdad, sino que es obedecer las tradiciones judías, las tradiciones de los ancianos, que en realidad son mandamientos de hombres. Eso significa judaizar. Y la frase, las obras de la ley, también se ha enseñado que las obras, que la escritura cuando habla de las obras de la ley se refiere a los mandamientos de Dios dados a Moisés. Pero eso también es un error, no se refiere a eso, sino que se refiere a las tradiciones judías, a las tradiciones de los ancianos, a los mandamientos de los hombres. Y más adelante lo vamos a explicar bien para que lo podamos entender. Te pongo nuevamente aquí esa palabra en Gálatas 2:16 para examinarlo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ok, aquí aparece dos cosas diferentes, las obras de la ley y la fe de Jesucristo. Dos cosas diferentes, ¿te das cuenta? Las obras de la ley y la fe de Jesucristo. Ok. Por la fe de Jesucristo. ¿Cuál sería la fe de Jesucristo? ¿Te has preguntado esto? ¿En qué creía Jesucristo? O sea, ¿cuáles eran las escrituras que existían en el tiempo de Jesucristo? Y las únicas escrituras que existían en su tiempo eran la Torá, que es la ley de Moisés, los escritos y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Solamente en esto es lo que creía Jesucristo. Su fe estaba basada en lo que está escrito aquí y es lo que él enseñaba. Entonces aquí hay una contradicción, porque si se dice que las obras de la ley son los mandamientos de Dios dados a Moisés, es lo mismo que Cristo creía. ¿Sí? Aquí hay una contradicción con esta interpretación que se le está dando a las palabras del apóstol Pablo, diciendo que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés o a la ley de Dios dada a Moisés, y que obedeciendo esto el hombre no es justificado para con Dios, aunque la fe de Jesucristo esté basada en la ley de Dios dada a Moisés. ¿Te das cuenta que qué contradicción tan grande existe aquí? Pero vamos a continuar. Y si esta frase de las obras de la ley realmente se refiere a la obediencia de la ley de Dios dada a Moisés, entonces el mismo apóstol Pablo se contradice él mismo, como te lo presento a continuación. Nuevamente Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero el mismo Pablo en Romanos 2:12, mira lo que dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por fin, Pablo, pues ponte de acuerdo. Primero nos dices en Gálatas 2:16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y acá en Romanos nos dices que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Pues ponte de acuerdo, Pablo, porque ni tú mismo sabes de lo que estás hablando. A menos de que se estén torciendo las palabras del apóstol Pablo, que es lo que ha estado sucediendo. Pero que esta palabra en Romanos 2:12 y 13 está en total acuerdo con lo que dice Santiago. ¿Por qué? Porque la frase de las obras de la ley, déjame regresar. La frase de las obras de la ley no son los mandamientos de Dios dados a Moisés, son los mandamientos de los hombres.
Y acá donde dice hacedores de la ley, ahí sí se está refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés. Los que hagan, los hacedores de la ley de Dios dada a Moisés serán justificados. Los que hacen las obras de la ley, o sea, los mandamientos de los hombres, esos no van a ser justificados delante de Dios. Y nuevamente repito, esto que acabamos de leer en Romanos 2, 12 y 13, va en completo acuerdo con lo que dice el mismo apóstol Santiago. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto entra en contradicción, hermano, con lo que se enseña actualmente. Que solamente la fe en Jesucristo es la que te va a salvar y ya no tienes que hacer nada. Ya estás bajo la gracia, ya puedes quebrantar la ley de Moisés. Error nuevamente. ¿Te das cuenta cómo se han torcido y se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo para darles un significado totalmente diferente? Y hacerlas estar en completo desacuerdo con las palabras que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 5:17, donde dijo que él no había venido a abrogar la ley. Pero Pablo, o más bien la interpretación que se le da a las palabras de Pablo, dice que sí. ¿A quién le vamos a creer? ¿A las falsas interpretaciones que se le han dado a las palabras del apóstol Pablo? ¿O a las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús? Yo me voy más por lo que dijo el Señor Jesús, hermano. Yo no sé tú. Génesis 2:17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Y te das cuenta? El verso 19 está hablando de dos leyes. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahorita vamos a explicar eso. Pero lo que dice el verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo ya dejé de obedecer los mandamientos de los hombres, en el caso de Pedro, yo ya dejé de obedecer los mandamientos de los hombres, o sea, las obras de la ley, y empecé a obedecer los mandamientos de Dios, empecé a obedecer lo que está escrito en la Torá, lo que dice la ley de Moisés. ¿Cómo puedo volver a someterme ahora nuevamente bajo los mandamientos de los hombres? ¿Cómo puedo volver a someterme bajo las obras de la ley? Porque yo por la ley de Dios dada a Moisés, soy muerto para las obras de la ley, o sea, los mandamientos de hombres a fin de vivir para Dios. Nuevamente aquí está hablando de dos leyes, mi hermano. La ley de Dios y la ley de los hombres. ¿Sí? Porque yo por la ley de Dios soy muerto para la ley de los hombres a fin de vivir para Dios. Pero ahora continuemos nuestro estudio de hoy para saber si el Señor Jesús realmente vino a cambiar lo que había sido ordenado por el Padre Eterno en el pasado o no. Vamos a iniciar en Mateo 5:21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y esto es lo que Dios ordenó en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Ahí dice específicamente, no matarás. Y a continuación Jesús enseña cuál es la correcta interpretación de este mandamiento. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Como podemos ver claramente, Jesús no está cambiando el mandamiento, el mandamiento original que dado por el Dios Padre, sino que está explicando su correcto significado o dando su interpretación correcta. No está cambiando nada. Mateo 5:27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y esto es lo que Dios ordenó en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. Ahí dice específicamente, no adulterarás. Y a continuación Jesús enseña cuál es la correcta interpretación de este mandamiento. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuevamente, aquí está muy claro que Jesús no está cambiando el mandamiento original de Dios, sino que solo está explicando el correcto significado de este mandamiento, porque no lo estaban entendiendo así. Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que Dios ordenó en Deuteronomio 24, capítulo 1 y 2. Y aquí está abajito. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y a continuación, Jesús enseña cuál es la correcta interpretación de este mandamiento. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, está bien claro cuál era la única causa por la cual se podía repudiar a la mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nuevamente, está muy claro que Jesús no está cambiando el mandamiento original de Dios, sino que está explicando el correcto significado de este mandamiento o su correcta interpretación, porque ellos no lo estaban entendiendo así. Y aquí el Señor deja muy claro que solamente se le podía dar carta de divorcio a la mujer por causa de fornicación, solamente. Porque estos pensaban que por cualquier causa se podía dar carta de divorcio. O sea, si por ejemplo un día a la mujer se le quemaba la comida o le quedaba cruda, por esta causa se le podía dar carta de divorcio. Por eso es que Jesús vino a esclarecer todo, hermano. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nuevamente, Jesús solamente está explicando el verdadero significado de ese mandamiento. Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Nuevamente ese es el mandamiento que Dios ordenó en Levítico 19:12, donde dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y también en el libro de Números capítulo 30, verso 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y a continuación Jesús va a explicar el correcto significado o va a enseñar la correcta interpretación de este mandamiento. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Te das cuenta?
El Señor Jesús no vino a cambiar nada sobre los mandamientos dados por Dios en el pasado, sino más bien vino a dar y a explicar la correcta interpretación de esos mandamientos. Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y estos mandamientos los ordenó Dios en Levítico 24:19, donde dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y también en Deuteronomio 19:16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso fue lo que ordenó el Señor. Ahora, a continuación, Jesús va a explicar el correcto significado o va a enseñar la correcta interpretación de estos mandamientos. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también a la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Otra vez, nuevamente, Jesús no está cambiando el mandamiento ordenado por Dios, sino más bien está dando y explicando la correcta interpretación de este mandamiento. Y a continuación, el Señor Jesús dice algo que para alguien que no tiene al menos un poco de conocimiento acerca de la cultura judía, podría pensar aquí que sí, que Jesús vino a cambiar los mandamientos que Dios dio y ordenó en el pasado. Pero eso no es así, como vamos a explicar más adelante. Mateo 5:43, ojo con esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Esto lo ordenó Dios y está escrito en Levítico 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero la segunda parte de este capítulo 5, verso 43, donde dice, y aborrecerás a tu enemigo, esto no aparece escrito en ningún lado en la Torá, en el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. No aparece esta instrucción, y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿sabes dónde sí aparece? ¿Sabes en dónde sí está escrito? Está escrito en los libros de tradiciones judías, en el Talmud. Y se enseña como si este fuera un mandamiento de Dios, pero en realidad es un mandamiento de hombres. Pero nuevamente esto es algo que se ignora en la mayoría del pueblo cristiano, hermano. Pero a continuación Jesús enseña la correcta interpretación del mandamiento de Dios, que siempre va a estar en oposición a los mandamientos de los hombres. Y él sabía de esto porque en ese tiempo, hermano, en las sinagogas se enseñaba, los fariseos eran los encargados de instruir al pueblo. Los fariseos, ellos enseñaban acerca de la Torá, pero también enseñaban acerca de estos libros de tradiciones. Y muchas veces esos libros de tradiciones tenían más peso que la misma Torá escrita en sus vidas. Pero aquí está la palabra, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Como pudimos darnos cuenta muy claramente, el Señor Jesús no vino a traer ni a cambiar nada de lo que el Padre eterno había ordenado previamente, sino más bien lo vino a confirmar, ¿sí? Sino que como Jesús mismo dijo, yo soy el camino, él dijo, yo soy el camino, o sea, yo tengo o yo soy la correcta interpretación,
Porque ya desde ese tiempo se estaban interpretando las palabras de Dios incorrectamente, tal y como sigue sucediendo actualmente. Pero el Señor Jesús tiene la correcta interpretación y nosotros haríamos muy bien si imitáramos la forma de vivir que vivió el Señor Jesús. Pero nuevamente repito, actualmente la mayoría de las iglesias se está enseñando a hacer todo lo contrario a lo que enseñó y vivió el Señor Jesús, aunque esto te parezca muy difícil de creer, pero esto es así. Porque la orden y el mandamiento del Señor Jesús justo antes de su partida y de ser arrebatado al cielo fue en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él vino a ponernos el ejemplo de cómo se hacían estas cosas. Y ahora nosotros, como sus discípulos, tenemos que guardarlas y enseñar a otros a guardarlas también. Y nuevamente repito, Él no vino a cambiar nada de lo que el Padre Eterno había ordenado previamente. Y a continuación, vamos a ver algunos ejemplos más de las órdenes que Dios había dado, que el Señor Jesús cumplió y enseñó a cumplir también. Y vamos a hablar acerca del día de reposo, que fue ordenado desde el Génesis. Sí, porque muchos dicen, no, es que eso pertenece a la ley de Dios para Moisés. No, también ordenó en Génesis. Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y Éxodo 31:14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Te das cuenta? Por pacto perpetuo, o sea, por siempre. Y dice que es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Esto es importante, una señal entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a ver, esto fue lo que Dios ordenó, pero ahora vamos a ver si Jesús cumplió este mandamiento del Padre Eterno o no, o si Él vino a cambiar el día de reposo del séptimo día al día primero. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí vemos muy claramente que era la costumbre del Señor Jesús asistir a las sinagogas en el día de reposo, ordenado por Dios. Pero y entonces, ¿por qué se dice y se enseña que el Señor Jesús quebrantó y no guardó el día de reposo que Dios había ordenado? Porque los que enseñan esto ignoran muchas cosas y malinterpretan otras muchas cosas más. Porque recordemos que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, o sea, yo soy la correcta interpretación, como vamos a poder ver a continuación. Porque como pudimos leer en Éxodo 31, y ahí nos dice qué es lo que era permitido hacer en el día de reposo y que no. Y de hecho ninguna otra cita donde se habla acerca del día de reposo lo dice. Pero ¿sabes dónde sí hay indicaciones o dónde sí está escrito eso? Que específicamente es permitido hacer y que no. En los libros de tradiciones judías, hermano. En las tradiciones de los ancianos, en el Talmud, que son mandamientos de hombres. Ahí sí está especificado. Por ejemplo, ahí sí dice claramente que, por ejemplo, no puedes encender fuego en día de reposo. No puedes cargar los lechos en día de reposo. Ahí está escrito, hermano. ¿Sí? Y ahora vamos a leer esta palabra en Lucas capítulo 13, verso 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios,
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Te das cuenta? Aleluya. Y entonces el Señor Jesús le responde y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Juan 5.2 dice: y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Oiga, no es casualidad que esté escrito ahí. Y era día de reposo. Dice, verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero aquí cuando se refiere, entonces los judíos se están refiriendo a los fariseos, hermano. Los líderes religiosos. Y ellos dijeron: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Nuevamente estos judíos eran los líderes religiosos, los fariseos. Dice que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿sí? No solo quebrantaba el día de reposo de acuerdo a sus leyes de tradiciones, no de acuerdo a la Torá, porque nuevamente repito, en la Torá no está especificado qué era permitido hacer y qué no. Pero en los libros de tradición judía sí decía que no podías cargar tu lecho en día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Nuevamente aquí explico eso de que los lechos no está escrito en la Torá, pero sí en los libros de tradiciones judías, en el Talmud. Pero que esto es algo que el cristianismo ignora totalmente, la existencia de estos libros de tradiciones, hermano. Y si tú no me crees que existan, te invito a que entres a Google, pongas ahí Talmud, hermano, y ahí te va a salir la definición y qué es lo que es. Son libros de tradiciones, son mandamientos de hombres, hermano. Nuevamente repito, eso es algo que yo mismo ignoraba, hermano, pero a raíz de que el Señor puso en mí ese deseo, esa hambre por su verdad, hermano, he estado trabajando incesantemente, hermano, investigando aquí y allá, y he encontrado todo esto, hermano. La gloria sea para el Señor. ¿Sí? Y entonces, al ignorar la existencia de estos libros de tradiciones judías, es la razón por la que se han malinterpretado estas citas bíblicas y se les termina dando un significado totalmente diferente. Las diferencias y discusiones que el Señor tenía con los fariseos y saduceos no era acerca si se tenía que guardar el día de reposo o no, sino más bien era porque estos decían que él no guardaba lo que estaba escrito en esos libros de tradiciones judías, las tradiciones de los ancianos o mandamientos de hombres. Mateo 12:9 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos esperaban que Jesús les dijera sí, para poderle acusar. Él les dijo:
¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermano, y estos fariseos enseñaban lo que líderes farisaicos enseñaban. Por ejemplo, en el tiempo, bueno, de hecho fue una generación antes de que Jesús naciera. Pero había dos casas rabínicas importantes, la casa de Hillel y la casa de Shammai. Y ambos tenían una interpretación diferente en cuanto al día de reposo. Por ejemplo, Shammai, y nuevamente, eso es algo verídico, hermano, nuevamente te invito a que busques en Google. Pon ahí Hillel o pon Shammai y te va a aparecer quiénes eran. No es algo que me esté inventando. Pero Shammai, su interpretación era que el día de reposo se tenía que guardar a rajatabla. O sea, eso significaba que si tú te enfermabas en un día de reposo, lo sentía mucho, te puedes morir si quieres, pero el día de reposo se tiene que guardar a toda costa. Esa era la interpretación de Shammai y era lo que se enseñaba. Y por el otro lado estaba Hillel, que él decía que no, que era lícito hacer bien en el día de reposo, y vemos que el Señor Jesús se está inclinando por esta interpretación. ¿Ya? Por esa interpretación de Hillel. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nuevamente eso es algo que se desconoce en la mayoría del pueblo cristiano. El Señor Jesús vino a enseñar el verdadero significado de guardar el día de reposo ordenado por Dios, y no a cambiar el día de reposo a otro día diferente, como se ha entendido en la mayoría de las iglesias actualmente. Porque hasta esta pregunta, ¿qué día guardó el Señor Jesús como día de reposo? Guardó el séptimo día. Digamos, para entenderlo así, no quiero entrar en detalles. Para entenderlo así, séptimo día, día sábado. ¿Y ahora qué día guardan los que se dicen ser sus discípulos en la mayoría de las iglesias cristianas? O en la mayoría de las iglesias, casi de cualquier denominación actualmente. Se guarda el primer día de la semana, domingo. ¿Pero por qué? ¿Qué no los discípulos tienen que seguir el ejemplo de lo que hace su maestro? Pero resulta que no se ha entendido al maestro. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que ahora guardamos el primer día de la semana porque fue en el primer día de la semana donde Cristo resucitó. Mentira. El Señor no resucitó en día domingo, no resucitó el primer día de la semana. Cuando las escrituras dicen que las mujeres fueron a la tumba muy temprano en el primer día de la semana, ahí no dice que haya resucitado. No lo dice. Simplemente dice que el cuerpo ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Solamente hay una escritura en el libro de Marcos, capítulo 16:9, parece que es, capítulo 16:9, en donde parece indicar que sí, que Jesús resucitó un domingo por la mañana, pero ahí es cuestión de solamente ver dónde se pone la coma, porque en la versión de las Américas ponen la coma, esa misma cita ponen la coma en otro lado y ya da otro significado. Y recordemos que en el tiempo en el que se escribió la Biblia, hermano, no existían ni los puntos, ni las comas, ni los versos, ni los versículos. Era de corrido. Las comas y los puntos fueron agregados siglos después. ¿Sí? Pero Jesús, basado a la misma, a la señal que él dio de que, al igual que Jonás, él tenía que estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces Jesús, y basado también a que se han ignorado otras cosas que están en el Antiguo Testamento, pero no vamos a hablar mucho de eso hoy. Solamente quiero decirte que Jesús resucitó un séptimo día
antes de terminar ese séptimo día y dar inicio al primer día de la semana. O sea, antes de terminar el día de reposo, Él resucitó. Pero existen tantas cosas más como estas que se han estado haciendo actualmente en la mayoría de las iglesias, pero que son totalmente lo contrario a lo que Jesús enseñó y vivió, y que nos ordenó que teníamos que guardar y que enseñar a guardar a otros, lo que leímos en Mateo 28:20. Muchas personas creen en teoría que la palabra de Dios permanece para siempre, Isaías 48, es lo que decía el canto del inicio, pero ya en la práctica esa palabra no permanece en sus vidas o en su forma de vivir. Y eso significaría que Dios mintió. Pero que si verdaderamente la palabra de Dios permanece para siempre, entonces todo lo que Dios ordenó tiene que permanecer en tu vida. Puedes meditar en eso. Si tú crees con todo tu corazón que la palabra de Dios permanece para siempre, examina tu vida. Y ahí te vas a dar cuenta si ha permanecido para siempre o ya dejó de ser. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, mi hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni hay senda de variación. Él no comete errores ni se equivoca. Pero es Satanás, que el Señor lo reprenda, el que siempre ha querido minimizar el poder, la importancia y el valor de la palabra de Dios. Porque todo lo que un día salió de la boca de Dios es de gran valor y nada es de desecharse, porque Dios es perfecto y no comete errores. Pero tú decides en qué tipo de Dios creer. En ese Dios que Satanás enseña, el cual se equivoca cada rato y comete muchos errores, el cual ordenó ciertos mandamientos en el pasado, pero los ordenó de esa manera porque se había equivocado. Y ahora rectificaba y ya los cambia. O si crees en el Dios perfecto, el cual su palabra no cambia y permanece para siempre. Volviendo un poco a lo que explicamos del día de reposo, del día séptimo, sábado a día domingo. No fue porque Jesús resucitó, Jesús no resucitó ese día, sino que fue el emperador Constantino, emperador romano Constantino en el siglo III, el que dio esa orden de ya no guardar el séptimo día que Dios había ordenado, sino ahora guardar el primer día, domingo, en honor a su Dios. Y su Dios se llamaba Sol. ¿Por qué crees que domingo se dice Sunday en inglés? O sea, día del sol. Entonces resulta que cuando la mayoría de los creyentes se reúne en el día del sol para ordenar a Dios, para adorar a Dios, la verdad es que no se está adorando a Dios, hermano, porque no se está haciendo en el día que Dios estableció, sino se está obedeciendo un mandamiento de hombre. Por eso Isaías 29:13 dice que este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira, yo por creer a lo que está escrito y que esta interpretación no va en desacuerdo con otras cosas que están escritas en la palabra, sino que van en común acuerdo, por eso he sido acusado de estar siguiendo otro evangelio. Por eso he sido acusado de que me torcí, de que estoy torcido. Pero yo me pregunto esto, porque déjame compartirte que a raíz de todo esto, hermano, Satanás se ha levantado contra mí. Estoy enfrentando una oposición tremenda. Es más, hoy tuve que hacer 2 veces este video. ¿Sí? Lo intenté hacer en la mañana y salió mal, no se grabó bien, hubo interrupciones y todo. Hermano, estoy enfrentando una gran oposición de parte del enemigo. Y me pregunto yo, bueno, si es verdad, como dicen algunas personas, que estoy torcido, que estoy equivocado, entonces ¿por qué tanta oposición de Satanás? Si estuviera incorrecto, en vez de que enfrentara oposición, hasta me ayudara Satanás. Este está torcido, echémosle porras, ayudémosle para que sean engañadas tantas vidas. Pero no, mi hermano. Satanás no quiere que esto salga a luz, que esta verdad de Dios salga a luz. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 3:21, dice que al final de los tiempos todas las cosas iban a ser restauradas. Y no hablara de una restauración si todo estuviera bien, pero como todo está torcido, todo está patas para arriba, por eso dice que al final de los tiempos todas las cosas iban a ser restauradas. Gloria al nombre del Señor. Total que en el Dios que yo he confiado y que estoy sirviendo es un Dios perfecto que no se equivoca ni comete errores. Tú decides en qué Dios creer.
Tú decides si crees en ese Dios del cual le enseña Satanás. ¿Ya? Pero el mío no se equivoca y su palabra nunca deja de ser, y esa palabra tiene que permanecer en mi vida también, si verdaderamente creo eso, que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. A continuación te dejo mi información. Fue un privilegio el estar compartiendo contigo esta palabra, y yo he tomado la decisión, mi hermano, he tomado la decisión de no callar todo esto que el Señor me ha estado revelando a través de su palabra. Y cuando me refiero a revelarnos que, Señor, tú llegaste a mí, Señor, y me diste esta revelación que nadie más tiene. No, hermano, eso no se refiere cuando se habla de revelación. Revelarte algo es que Dios te abre los ojos a algo que no veías porque estabas ciego. Eso es todo, mi hermano. Pero aquí está mi información. Si gustas acompañarnos a nuestros estudios bíblicos en vivo, son todos los domingos a las 10 de la mañana. Los lunes a las 7:30 de la noche también tenemos un estudio bíblico. Viernes a las 7:30 de la noche tenemos estudios bíblicos para niños. Teléfono es área 323-595-6357. Nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Estamos a tus órdenes. Cualquier necesidad de oración, no dudes en contactarnos, o si tienes alguna duda, algún comentario, no dudes en contactarme también. Que el Señor te bendiga, y espero que este estudio sea de bendición. Yo la verdad solamente te doy la palabra, pero es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Nos estaremos viendo, o más bien escuchando, próximamente, el próximo domingo, a la misma hora. Regularmente empezamos a las 11 de la mañana. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, y gracias a todos los hermanos que se conectan y a todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. Bendiciones, a Dios.